¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión de Jueves de Debate 22. No llegamos solas, llegamos todas. Ha sido la frase emblemática de la nueva presidenta electa en nuestro país, Claudia Sheinbaum. Nada más cierta esta frase porque a lo largo de nuestra historia hay miles de mujeres que nos precedieron y que nos abrieron la brecha para lograr nuestra emancipación, defender nuestros derechos. Y de eso justamente vamos a hablar hoy, de lo que ocurrió hace poco más de 70 años, cuando decenas de mujeres levantaron la voz y los puños para acompañar a sus maridos mineros, quienes se levantaron en huelga para exigir justicia y equidad como mexicoamericanos en las minas donde laboraban en Nuevo México. La unión de hombres y mujeres logró que sus demandas se cumplieran. Era casi impensable su triunfo. Así es que 3 cineastas acusados de comunistas decidieron contar esta historia con los mismos mineros y sus mujeres. Fueron acusados, solamente hubo una actriz, Rosaura Revueltas. La película se logró filmar y en México tuvo un éxito rotundo, pero luego fue prohibida por el FBI en los Estados Unidos. Así es que hoy vamos a hablar de esta gran mujer, Rosaura Revueltas, una gran transformadora que enfrentó su destierro como actriz con dignidad, un emblema de la emancipación de las mujeres. Y hoy tenemos el privilegio que nos visite ni más ni menos que su nieta, Eva Bodenstedt, una gran documentalista, escritora, y Saudi Batalla, etnoantropóloga, etnohistoriadora y una gran documentalista también. Bienvenida, Eva, bienvenida, Saudi. Gracias. Muchas gracias, un privilegio tenerlas por aquí. Y déjame empezar contigo, querida Eva. Vamos a contarle aquí a nuestro público que, pues, empezaste la revisión del archivo de tu abuela, luego invitaste a varias mujeres, entre ellas a Saudi, pues para entrarle a un tema tan personal, tan complejo, tan rico y tan vasto. Ya les vamos a platicar que hay una exposición y que hay un montón de actividades, pero antes me encantaría que me cuentes, querida Eva, ¿quién era Rosaura Revueltas, tu abuela? Pues mira, hasta el año 2003, mi abuela era mi abuela. Para mí, Rosaura Revueltas era únicamente mi abuela. Y curiosamente me la topé en Santa Fe, Nuevo México, detrás de una puerta de un café, en un póster enorme con el rostro de la sal de la tierra, que ha sido icónico. Y yo iba grabando, estaba haciendo unas grabaciones de Vírgenes de Guadalupe, y al ver su rostro, pues bajé la cámara y agarré el póster y dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Y era ¿Te impactó? Me impactó por decir, bueno, ¿quién es mi abuela del otro lado de la ventana, ¿no? Del otro lado de la puerta de mi casa? Entonces fui a la Universidad de Santa Fe y estaban haciendo una conferencia nacional sobre la política en el cine y el cine en la política a partir de La sal de la tierra, que fue la primera película prohibida en los Estados Unidos en 1953-1954. A partir de ello, pues me di a la tarea de echarme un clavado a descubrir quién era mi abuela, pero teniendo yo una relación con ella muy intrínseca, era para mí pues como mi madre. Me costó mucho trabajo cuando muere mi padre en el 2007 y en el 2016, 17, 18, yo heredo el archivo. No lo puedo abrir, realmente era como confrontarse con un tema del cual no puedo yo manejarlo sola, ¿no? Entonces, Ivette Sandoval, la biógrafa... ¿Por qué no podías manejarlo sola? Pues sí te platicaría, pues todavía no lo sé. Ayer venía yo en el camión de Oaxaca hacia aquí pensando qué es lo que me sucede cuando abro esta, como si abriera el ataúd de mi abuela y volviera a renacer y hay este dolor, ¿no? O sea, me duele todavía muchísimo no tenerla. Es una ausencia, jacaranda, que no he superado. Me imagino. Y justamente en ese momento entran 3 amigas tuyas, mujeres, tú, mi querida Saudi, y le entran al archivo. ¿Cómo es ese momento? Pues mira, es un momento muy bondadoso por parte de Eva, después de 10 años de amistad y de yo saber que existían esas cajas y que Ivette Sandoval, biógrafa, había realizado la investigación acerca del teatro. Invita a Miriam Kaiser, que también es curadora de la exposición, que está en la Casa de Jesús Reyes Heroles,
invita a Miriam Kaiser a abrir el archivo y hacer una clasificación. Y después pues nos vamos reuniendo también con Ivette y en un trabajo de equipo pues logramos abrir estas cajas y trasladarlo a la Ciudad de México, en donde se puede hacer pues una organización más íntima y en un espacio mucho más adecuado para abrir muchísimos folders que tenían toda la historia de esta gran mujer que vale la pena homenajear y recordar por toda su trayectoria artística en la danza, en el cine, en el teatro y como literata también, porque en el 2021 Eva Bodenstedt con el Fondo de Cultura Económica publicaron este libro de Los Revueltas. Reeditamos el libro que ella escribe en 1980 sobre toda su familia, que son los Revueltas. Su hermano mayor, Silvestre Revueltas, Fermín, José, Consuelo Revueltas, que pues escribe toda la historia de ellos. Porque bueno, comencemos con el hecho de que una vez que Rosaura es invitada a hacer la Sal de la Tierra, ella ya había hecho varias películas por la relación intrínseca que tenía con su hermano José Revueltas, que estaba escribiendo guiones y quien también quería ser director de cine. Todo eso lo platica muy bien en este libro que se reeditó de Los Revueltas, una biografía familiar. En el camerino lo dejé, el libro. Si alguien lo puede traer, lo podemos mostrar. Pero ahora lo mostraremos. El hecho es que la nieta de José Revueltas, Hilda Revueltas, se conecta con el Fondo de Cultura Económica para que reediten el libro y lo aceptan. Entonces, yo invito a Miriam Kaiser a que escriba sobre Consuelo Revueltas, porque en 1986 ella hizo una exposición magna en Bellas Artes como directora sobre Consuelo. Y mi abuela había escrito muy poco sobre Fermín y muy poco sobre Consuelo. Entonces, en ese momento yo conozco a Miriam Kaiser. Se publica el libro, se presenta el libro, por cierto, también se presentó en la Reyes Heroles, que es cuando nos invitan a hacer la exposición, y ahí es donde entra Miriam Kaiser a ser la curadora de todo el archivo de Rosaura, que es de verdad un mundo, porque ella comienza en la danza y luego en el teatro y en el cine. En 1951, con Muchachas de Uniforme, que están los Steele en la exposición, y también se presenta la película ahí en la misma exposición, en un video, va a Alemania, a la Berlinale, representando pues, el personaje de Muchachas de Uniforme, a la Madre Superiora, y después de ahí regresa a México y vuelve a estar en la danza, y está justamente bailando La Coronela de Silvestre Revueltas, cuando viene a México Herbert Biberman. Herbert Biberman es un cineasta, uno de los 10 cineastas de Hollywood, que es encerrado en la cárcel por comunista, en la cacería de brujas de McCarthy. Y plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría. Entonces, ahí hay una película que se llama Punto de Mira, One of the Hollywood 10, de Carl Francis, que se filmó en el 2000, donde explican toda esta historia de cómo se filmó La Sal de la Tierra y quiénes eran. Él se da cuenta de que nadie quiere hacer como ficción La Sal de la Tierra. Entonces van al pueblo, junto con Michael Wilson, el escritor, y Paul Jerrico, el productor, a hablar con los mineros y a decir que si ellos quieren ser protagonistas de su propia historia. Él había escrito, Michael Wilson, el papel de Esperanza para su esposa, que había ganado un Oscar, y a través de ella se juntó todo el dinero para hacer la película. La gente de Silver City le dice, pero ¿cómo va a venir una gringa a hacer nuestro papel? Entonces, él viene a México a buscar una actriz mexicana y nadie quiere hacer la película, o sea, nadie. Y ahí entra Rosario Revueltas. Rosaura, perdóname. Con quien se estaba quedando Herbert Biberman, le dicen, pues ven a ver a Rosaura, que ha ganado ya el premio Ariel y está comenzando como actriz, a ver el ensayo. Y ahí va Herbert Biberman y ve el ensayo de Rosaura Revueltas y dice, ella es Esperanza Quintero. Pues interesantísima esa parte de la película, pero
Yo creo, Saudi, y tú como etnohistoriadora debes de haber visto en ese inmenso archivo que te comparte Eva, una historia también que retrata un México, ¿no? O sea, a partir de la vida de Rosaura, o sea, una mujer que en 1950, digo, no quiero decir que no hubiera otras mujeres, ¿no? Desde el 16, bueno, las Adelitas, en el Congreso Feminista en 1916, hacían ya muchas cosas, pero sí, de alguna manera creo que era una mujer que estaba siendo una pionera en muchos sentidos y además tejiendo una relación y construyendo una historia del México de ese momento, ¿no? Así es un personaje tan detallista que logró recopilar y juntó toda nota periodista que salía sobre su vida o la vida de sus hermanos. Entonces, todos estos vestigios están en el archivo, en donde podemos ver su trayectoria y la exposición que montamos en la Casa de Jesús Reyes Heroles, que está hasta el 7 de julio y que invitamos al público a que asista a ver, es su trayectoria en el cine, porque La Sal de la Tierra es la única película que ella protagoniza, pero realiza también papeles coprotagónicos tan importantes como con Pedro Infante, Un Día de Vida, que la dirigió el Indio Fernández, y que en la época estas películas como Muchachas de Uniforme también viajaron a Europa del Este en la posguerra y tuvieron una influencia muy, muy grande en el público, fue muy bien recibido porque era una época de la posguerra, entonces llegaba este cine ranchero en donde pues la música alegraba muchísimo pues esas ciudades derruidas por los bombardeos, ¿no? Entonces toda esta relación de Rosaura que podemos ver en artículos, en periódicos, en revistas, sobre todo en cartas que nos dan esta intimidad con personajes muy relevantes como Efraín Huerta, como Rubén Darío, como Pablo Neruda, como con su propio hermano José Revueltas, y también que ella dio a conocer la música mundialmente de su hermano Silvestre Revueltas, ¿no? Que es gracias a ella y a su dedicación, amor a su familia, que fue a difundir para que la obra de Silvestre Revueltas se reconociera en el mundo entero, ¿no? Entonces, esta exposición pues, es una compilación de fotografías, de documentos, de cartas, de artículos y de todo este contexto que reconstruye la vida cultural, artística del siglo XX, de mediados del siglo XX. Qué maravilla. Déjenme hacer una muy breve pausa y regresamos porque estamos hablando de Rosaura Revueltas, una extraordinaria mujer, y tenemos aquí a Eva Bodenstedt, su nieta, a Saudi Batalla, quien ha sido cómplice para hacer una curaduría con otras mujeres, una gran exposición, y además, bueno, pues ahora están han presentado ya, pero siguen muchas otras actividades con esta emblemática película La Sal de la Tierra. Regresamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La Figura del Mundo.
Seguimos hablando de Rosaura Revueltas y Eva Bodenstedt, su nieta. ¿En qué momento Rosaura se va a Europa? Después de haber hecho La sal de la tierra, viene todo este tema de la persecución, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? O sea, ella ya había hecho otros papeles, como estábamos conversando, había trabajado aquí en México, había ganado un Ariel, en fin. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el detonante que la lleva, pues, a refugiarse en Europa, a decir, ahí nos vemos? ¿Cómo fue eso? Pues ese detonante comienza en la entrada a Estados Unidos para hacer La sal de la tierra, en El Paso, Texas. No le revisan el pasaporte, se lo revisan pero no se lo sellan. Entonces, cuando el FBI empieza a perseguir otra vez a estos 3 cineastas y llega a impedir que se siga filmando La sal de la tierra, le piden a Rosaura su pasaporte. Le dicen, tú tienes... ¿por qué estás trabajando en Estados Unidos? ¿Tienes un permiso para trabajar? Danos tu pasaporte. Le dan el pasaporte y ven que no tiene ni siquiera el sello de entrada. Entonces dice, te deportamos. Se la suben al coche, la llevan al Paso, Texas, y la dejan 10 días en un hotel, enfrente del juzgado. Entonces Diego Rivera, Efraín Huerta, José, bueno, todo el mundo en la prensa dice, bueno, ¿cómo? ¿Por qué está presa Rosaura Revueltas? Y ahí fue el error del FBI de que detonó que se diera a conocer la filmación de La sal de la tierra. Se termina ella, y lo escribe en el libro, o sea, guarda su vestuario y se lo trae a México, intuitivamente. Entonces se termina de hacer la película. Desde Estados Unidos ellos terminan allá antes de que todos los que estaban en contra de Silver City bloquearan la filmación, la terminan y Rosaura termina aquí de hacer varias escenas que, si eres cineasta, te das cuenta en dónde no es ella y dónde pegan las escenas. Claro. No hubo una doble, sino no fue el mismo fotógrafo. Se filmaron algunas tomas en México con direcciones de Heber Biberman desde Los Ángeles, pero contratan aquí a un fotógrafo y se van a unas montañas cerca del Estado de México y ahí Heber Biberman le decía qué tomas o hacia dónde mirar o qué decir, qué parlamento y qué miradas, y finalmente quedan nada más algunas tomas de las que se filmaron aquí en México. Sí se ve en algún momento que ponen a Rosaura, que no es Rosaura, con un moño, o sea, bien estudiada la película, te das cuenta, pero si no, no te das cuenta. Entonces, poco tiempo después la invitan a la proyección primera en Nueva York y Estados Unidos no le da la visa. Semanas después, junto con Fernando Benítez y Mancisor, invitan a un grupo de gentes a Moscú para la marcha del 1 de mayo. Rosaura no sabe por qué la invitan, va hacia allá, están una semana viajando por todos lados y de repente, casi al final, les dicen vamos a ir al cine. Y Rosaura dice, muy bien, se sienta para ver una película y se voy a descansar de toda la semana de visitas, y que sale La sal de la tierra. Qué maravilla. Y se ve ahí por primera vez en la pantalla. Y a partir de ese momento, en todo el bloque del este de Europa, en la Guerra Fría, la reconocen y se vuelve una heroína. ¿Por qué? Porque es una mujer que en la película también le dice al hombre, a ver, tú te pones a lavar la ropa y tú te pones a cuidar al bebé y tú haces todas lo que hacen las amas de casa para que te des cuenta de lo que significa el trabajo en casa, mientras ellas se fueron al picket line a seguir con la huelga. O sea, fue la unión de todos, la fusión de todos. Qué increíble lo que historia. Hizo. Entonces, eso es lo que en Europa, que se estaban por un idealismo de justicia, de equidad, uniendo más allá de lo que haya resultado. Y por eso se vuelve una gran heroína. Y luego, ¿cómo llega el vínculo con Bertolt Brecht? ¿Cómo llega el vínculo con Bertolt Brecht? Pues ella viajaba mucho a Europa también porque se casa con Friedrich von Bodenstedt, que es el abuelo de Eva, que era un alemán que radicaba aquí en México. Se conocen por los años 20, se casan y tienen a un hijo. Entonces, el papá de Eva se iba a Europa a estudiar con su familia a Alemania. Entonces, Rosaura
estudia aquí en el colegio alemán, después entra a trabajar de mecanógrafa y rumbo a su trabajo conoce a Friedrich von Bodenstedt, entonces ahí empieza el vínculo con Alemania. Ella crea un vínculo también muy grande con la familia en Alemania y viajaba mucho, entonces cuando... Pero en este caso cuando van al festival de Varsovia, de la juventud. Cuando va al festival de cine, festival de cine... No, Saudi. Va con un grupo de danza, va a presentar con mexicanos una danza de México en el Festival de la Juventud de Varsovia. Y en el ruedo... y ahí en el YouTube está la imagen, en el ruedo van presentándose y la televisión alemana la reconoce. Porque estaban transmitiendo la película en la televisión alemana. Entonces la reconocen y la invitan, y entonces ahí se encuentra con Bertolt Brecht, quien la invita a participar en el Berliner Ensemble, que es el grupo de teatro de Bertolt Brecht, y como ella hablaba perfectamente el alemán, pues hace varias obras de teatro. De hecho, una anécdota muy interesante es que al llevar unas películas a la Filmoteca de la UNAM, abrimos una lata y de repente no era película, era una colección de fotografías de las canastas de Beethoven que montó Bertolt Brecht para la televisión alemana, ¿no? Entonces, son esos hallazgos que el archivo se nos fueron develando, que nos hablan de todos los proyectos, no nada más en cine, sino también en teatro en Alemania, y después se va a Santiago de Cuba, a la Universidad de Santiago de Cuba, a promover toda la obra de Bertolt Brecht, y es gracias a Rosaura Revueltas que Bertolt Brecht tiene esta influencia tan grande en Cuba también, ¿no? Qué maravilla. ¿De qué año estamos hablando? 1956, 57, por ahí. Y se queda 3 años en Cuba, y es muy loco porque... Antes de... No, después de Alemania. Ella se va a Alemania, a Varsovia, Bertolt Brecht la contrata para trabajar en su teatro. Luego gana en Francia con Simone Signoret, una estrella de cristal por la mejor actuación en La Sal de la Tierra. Y cuando se termina, se muere Bertolt Brecht, ella se regresa a México. E intenta aquí, toca las puertas. ¿De qué año estamos hablando cuando...? Va a Cuba después de la Revolución, ¿sí? Porque de hecho hay muchos textos, muchas cartas en donde ella confiesa que fue secretaria del Che Guevara, y Fidel Castro, cuando se entera que ella está en Cuba y no le dicen, pues hay como un reclamo. Entonces ella llega y se involucra en la época de la posrevolución cubana. El encuentro 59-60, ¿no? 63. El encuentro con Fidel es maravilloso, lo platica. Va ella subiendo una escalera a un hotel y Fidel Castro, ella iba bajando y Fidel Castro iba subiendo, y de repente la ve y le dice: Rosaura Revueltas, La Sal de la Tierra. Y ella se queda así impactada, ¿no?, de que la haya reconocido. Y subieron los dos al restaurante del hotel, no había nadie en el restaurante, y tuvieron una plática muy, muy rica, y ella le platica que está ahí para presentar el teatro de Bertolt Brecht, y pues le llega la invasión a la Bahía de Cochinos, y se empiezan a involucrar más bien en toda la revolución, hasta que finalmente, después de 3 años, presentan la obra y se regresa a México. ¿Cuándo se regresa a México, Saudi? En el 63. Y piensa también algo muy cierto, es que tenía tal éxito en el extranjero que ya cuando llegaba a México pensaba que la iban a reconocer, y aquí la sepultaron. De hecho, en algún momento hacen una reunión de periodistas, se invitan a Cantinflas, a María Félix, a Dolores del Río, y cuando llega Rosaura Revueltas no hay nadie. Entonces sí le voltearon la cara, sí la sepultaron por hacer esta película emblemática, y que también se lo advirtieron tanto familiares, José Revueltas, su esposo, le decían: es que en el momento en que tú filmes esta película, y así fue, su estreno
la sepultó para siempre de la cinematografía mexicana. Ahora es importante mencionar que sí se estrenó la película a finales de 1954 en el Teatro Esperanza Iris. Y la primera vez que se estrenó la película, todo el público, aparte de que aplaudió muchísimo, se levantaron y entonaron el himno nacional. Qué historias, ¿eh? Realmente me tienen a mí así con la boca abierta. Yo nada más las estoy escuchando y digo, hay que ver esta exposición, hay que leer el libro, hay que ver La sal de la tierra. Y no me quiero despedir porque yo aquí me puedo seguir otro programa escuchándolas, de verdad. Quiero agradecerles todo lo que nos han compartido, pero que nos cuentes, Eva, vienen varias fechas. Bueno, está la exposición que ya nos contaste, Saudi, sigue todavía en la Casa Reyes Heroles. ¿Hasta qué día? Hasta el 7 de julio. 7 de julio. Y luego hay otras actividades, Eva. Ya presentaron La sal de la tierra, pero la vamos a volver a presentar en la Cineteca Nacional en su homenaje de sus 70 años y va a haber un ciclo de cine con las otras películas en las cuales participó, como en El rebozo de soledad de Gabriel Figueroa, con una fotografía maravillosa. Y, todavía no hay fechas, ¿no? Pues no. Julio, agosto, más o menos. Perfecto. O sea, ya también se va a montar una exposición, otra exposición en conmemoración del 70 aniversario de La sal de la tierra en la Cineteca Nacional de Joco. Y el ciclo de cine, Rosaura Revueltas en el cine, va a ser en la Cineteca Nacional de las Artes, y el 27 de junio va a haber una mesa redonda con Miriam Kaiser, Eva Bodenstedt, Ivette Sandoval, Carlos Narro y yo, hablando del archivo y hablando de todas esas historias que nos deja en vestigio la gran actriz Rosaura Revueltas. No, pues maravillosa historia. Y a ver, nada más ahí por pura curiosidad, es que si tú pones Google La sal de la tierra, te aparece esta película de Sebastián Salgado, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque son los mineros. La sal de la tierra son los mineros. Entonces, pero sí se confunde, o sea, sí son diferentes temas, o sea, lo único que coinciden es que se habla de los mineros y ya, pero para ver la sal de la tierra en YouTube hay que poner película subtitulada Sal de la Tierra 1954. Es de libre acceso. Es de libre acceso. Porque fue una producción independiente, nadie la quiso producir. Y bueno, para despedirnos muy brevemente, en este tiempo, una mujer presidenta y todo lo que significa, todo lo que representa y el gran reto, ¿qué creen que represente, Rosaura, muy brevemente, Rosaura Revueltas en este momento? Eva. Pues lo que cada mujer puede ser. Creer en sí misma y tener la convicción de que la dignidad es lo que te hace levantar la frente en alto y seguir luchando y que no te acallen nunca. Muy bien, Saudi. Pues fue una mujer que se adelantó a su época, es una mujer que, como muchas otras que tenemos que recordar, por este compromiso, este amor a su familia y al compromiso responsable de la lucha por los trabajadores, por los mineros, pero también por sus hermanos y también por ella misma. Entonces, ese es un valor, y promulgó el voto antes de que permitieran que las mujeres votáramos aquí en México también. No, pues quiero agradecerles de verdad, yo estoy muy contenta, muy feliz de haberles escuchado. Respeto, admiro mucho su trabajo, les aprecio muchísimo que hayan venido aquí al estudio, y pues a seguir promocionando este maravilloso trabajo y este archivo. Muchas gracias, querida Eva, querida Saudi. Gracias. Te regalo el libro, chula. ¡Ay, qué maravilla! Muchas gracias. No, gracias. Esta es su casa, ya saben, aquí estamos y bueno, pues a seguir, como tú dices, con dignidad, peleando y siempre con los ojos muy abiertos. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. El programa se queda en Twitter a través de la cuenta N22. Bueno, se sigue transmitiendo simultáneamente, y luego en YouTube también Noticias 22 Digital. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.